vamos a ir empezando. Yo soy Cristina de Pediatría y también compañera escolar y salud con análisis clínico de alergología. Vamos a presentar un caso de una física. En primer lugar, las agresivo. Ya no que puede eliminar los sexos. Es y a la es una tiene decir prevalencia de aumento y es la segunda causa de esta enfermedad se presenta con las dando la clínica típica de la de hipercaminidad, rechazo de la alimentación, vómitos, reflujo gastroesofágico y fallo de piedra. En niños en edad preescolar, dolor abdominal y vómitos, y en niños más mayores, disfagia, dolor retroesternal, pirosis e implantación, siendo la primera causa de implantación en pediatría. Además, es una enfermedad que se asocia a asma, rinitis alérgica, así como a dermatitis atópica. Bueno, nuestro caso clínico es un niño de 8 años que tenía como antecedentes personales asma y dermatitis atópica. Estuvo ingresado en 2 años con un impacto esofágico. Se realizó en aquel entonces una gastroscopia en donde se le derivó a consultas externas de la gastroenterología pediátrica y le pautaron dieta de exclusión de 4 elementos. La familia, por su cuenta, decidió abandonar tanto la dieta como el seguimiento, y actualmente no realizaba ningún tratamiento. Murieron de urgencias por dolor torácico y náuseas de manera súbita, sin asociar disnea y alorrea, y con una exploración física normal. Con esta clínica se realizó una placa de tórax de la que se objetivó una implantación con un juguete compatible con un saurio. Bueno, pues eu vou falar da superficie eosinofílica desde o punto de vista endoscópico, pero primeiro vou repasar un momento a historia digestiva deste paciente. Este neno, como dixo Cris, veu a urxencias no ano 2019 pola sospeita da implantación dun corpo extraño, polo que contactaron con endoscopias e decidimos facerlle unha gastroscopia urxente. Na gastroscopia vimos un fragmento de mazá no esófago distal que non estaba impactado, pero chamaba moito a atención a apariencia claramente patolóxica do esófago do paciente. Un peristaltismo disminuído, erosións profundas, morfología anillada, estrías no tercio distal, así como unha gran fiabilidade da mucosa. Ante alta sospeita de superficie eosinofílica, decidimos tomar biopsias que confirmaron o diagnóstico. Entón, a principios deste ano, 3 anos despois, volve por unha nova sospeita de impactación. Entón, repetimos a gastroscopia e o que vimos foi inmediatamente distal o esfínter esofágico superior, un corpo extraño de aproximadamente 35 milímetros, consistente nun dinosaurio de metal, que extraímos con gran dificultade. Entón, na zona na que estaba do esófago cervical, o que vimos foron erosións profundas en relación con lesións por decúbito, e o esófago seguía mostrándose anillado con surcos longitudinales profundos. Pero o que chamou aquí a atención foi unha disminución da distensibilidade, unha distensibilidade escasa do esófago, con disminución do calibre da luz, especialmente no esófago medio e distal, que en algúns casos dificultaba o paso do gastroscopio, é dicir, que era un esófago xa tendente a estenosis. Entón, hai unha serie de escalas que nos axudan a identificar os signos clínicos, os signos endoscópicos, a superficie eosinofílica, ainda que é verdade que na práctica clínica habitual non as empregamos habitualmente. Entón, unha delas é a REPS, que é unha das máis coñecidas, que valora 5 ítems, que sería a presencia de edema, da mucosa, morfología anillada, exudados, surcos verticales e a presencia ou non de estenosis. O da estenosis é moi importante porque a evolución natural da superficie eosinofílica en ausencia de tratamento é unha inflamación progresiva que vai progresando hacia fibrosis e que en algúns casos pode dar unha estenosis esofágica. Unha vez que chegamos a este punto, é unha complicación moi grave porque xa o tratamento médico non sirve de nada e teríamos que empregar tratamentos máis agresivos, como, por exemplo, unha dilatación neumática do esófago por riscos que conleva para o paciente.
Por outro lado, aínda que estes hallados son moi claros de superficie eosinofílica nos fai ter unha sospeita moi alta, o diagnóstico definitivo por anatomía patolóxica, entón sempre temos que confirmar con biopsias. As biopsias temos que tomar polo menos 6 mostras en tramos diferentes, por exemplo, no esófago proximal ou medio e no esófago distal. Tamén é importante destacar que se temos unha sospeita clínica moi clara, por exemplo, nun paciente xoven ou nun neno unha disfagia sin que teñamos unha causa evidente, aínda que a mucosa sexa normal, temos que tomar as biopsias porque podemos ter unha esofocitis eosinofílica ca mucosa normal. Vale, xa para acabar, vou vos poñer unha serie de imaxes de pacientes que tivemos neste hospital. Esta que vedes aquí á esquerda é un esófago anillado, unha morfología traquealizada, que a verdade que é bastante chamativa, non é tan habitual ver algo tan chamativo. E na da esquerda, pois vedes tamén un esófago un pouco anillado, con hiperemia da mucosa, e tamén se intúen surcos longitudinales. Despois, nestas 4 imaxes, especialmente nas dúas da esquerda, vedes unha serie de exudados na mucosa esofágica, nas dúas da dereita tamén, e ademais tamén os surcos longitudinales, que, bueno, non se ven moi ben, pero máis ou menos nesta zona. E xa, por último, dúas complicacións que nos pode dar a esofocitis eosinofílica das que xa falamos, que serían unha estenosis, aquí vedes unha disminución do calibre a nivel do esófago distal e unha implantación dun corpo estaño, que neste caso era un bolo de carne. E, bueno, agora vou deixar con Alberto, pois vai falar das probas de laboratorio. Nada, como la esofocitis eosinofílica se trata de una enfermedad inflamatoria inmunolérgica, pues voy a hablar de las pruebas de laboratorio que tenemos para la ayuda de este diagnóstico. La IG total, que se encuentra elevada en respuestas alérgicas y menor grado también a la presencia de parásitos. La IG específica, que va a medir la concentración de IG en respuesta a un solo alérgeno específico. Y la PIRTASA, que va a informar sobre la activación de los mastocitos y que va a valorar la respuesta alérgica del cuerpo y la respuesta al tratamiento. El equipo que utilizamos es un Thermo Fisher Fadia 250, cuyos reactivos que vemos aquí son estos bolígrafos de diferentes colores que denominamos Immunocat, y la reacción va a consistir en pues el suero del paciente, que va a tener los anticuerpos, al que se le va a añadir el antígeno, el alérgeno específico a medir, que con ayuda de otro anticuerpo secundario conjugado con una enzima va a dar lugar tras un tiempo de incubación y tras una serie de lavados, va a dar lugar a una señal luminosa que cuanto mayor sea la señal luminosa, mayor va a ser la concentración específica de este alérgeno. Entonces, como dijimos, en el petitorio de análisis clínico vamos a diferenciar la IG total, la PIRTASA y la IG específica, y para la ayuda de la determinación de qué alérgenos podemos tener sensibles, tenemos un screening de alergias denominado el Fadia-TOP, que va a determinar la IG específica frente a mezclas de alérgenos, y esto sirve como una técnica de despistaje para estos pacientes. El resultado que nos da el Fadia-TOP es cualitativo, y un Fadia-TOP positivo se considera que el paciente es atópico, y un Fadia-TOP negativo se considera que el paciente no está sensibilizado a los alérgenos más comunes. Hablando así de todos los alérgenos que tenemos en el territorio, bueno, pues tenemos un grupo de ácaros, otro grupo de pólenes que engloban las gramíneas, los árboles y las maletas, y otro grupo de epitelios y proteínas animales que engloban la caspa de gato, la caspa de perro, etc. Otro grupo de mohos y microorganismos, y el que más nos engloba en este caso, el grupo de alimentos, que vamos a tener el huevo y los derivados, con proteínas de la clara del huevo y también de la yema de huevo, la leche y los derivados, la leche y sus proteínas, un grupo de harinas, que incluyen el trigo, otro grupo de pescados, mariscos y moluscos, como el bacalao o la gamba, y otro grupo de frutas, hortalizas y frutos secos, que engloban, por ejemplo, el melocotón, el cacahuete o la avellana. También tenemos otro grupo de venenos de abeja y venenos de véspidos, y otro grupo más miscelánea que engloba pues, fármacos, parásitos y, por ejemplo, el alfa-gal que es la carne roja. Entonces, para el diagnóstico de la alergia, pues tenemos 3 niveles. El primer nivel de diagnóstico sería determinar que el paciente sí que es alérgico a algo. Después, el siguiente nivel de alergia sería determinar a qué fuente es el paciente alérgico. Y el siguiente nivel ya sería determinar pues, a qué molécula de esa fuente alergénica es alérgico el paciente. Por eso en los últimos años se han creado están en desarrollo los alérgenos recombinantes. Se trata de alérgenos creados por técnicas de biología molecular, de DNA recombinante, en el que se va a proceder al diagnóstico molecular de
de qué molécula es la causante de la alergia. Esto nos ayudará al tratamiento y a la inmunoterapia específica con la vacunación. Entonces, las características de estos componentes alergénicos pues, son que van a ser específicos, que pueden tener reactividad cruzada unos con otros, que van a ser unos más estables o más lábiles, como ahora veremos, y también, pues influye también la cantidad en la que estén presentes en la fuente alergénica en cuestión. Entonces, por ejemplo, para evaluar el riesgo, hay diferentes proteínas bueno, los alérgenos son diferentes proteínas. Entonces, por ejemplo, las propilinas, estas son un tipo de proteínas que son más termolábiles y que son más sensibles a la digestión y que, por lo tanto, pues, causarían pues, reacciones más locales y más leves. Pero, por ejemplo, aquí tenemos las proteínas transportadoras de líquidos o las proteínas de almacenamiento, por ejemplo, que incluyen el cacahuete, por ejemplo, esta molécula del cacahuete, se trata de una proteína muy estable que incluso cocinando el alimento pues, da lugar a reacciones sistémicas y más graves. Y luego, para hablar un poco de la reactividad cruzada, pues lo voy a explicar con un ejemplo, que es, por ejemplo, si una persona es alérgica a esta proteína del abedul, también puede estar sensibilizada a esta proteína de la manzana y a esta proteína del apio y de la zanahoria. Esto es así, pues puesto que este alérgeno del abedul va a tener una estructura proteica muy similar a la estructura proteica de este alérgeno de esta manzana y de este apio y de esta zanahoria, considerándose esto pues, como un síndrome polenalimental. Y nada, por último hablar del petitorio de análisis clínicos, como lo tenemos estructurado. El servicio de alergia tiene disponible la cartera de alérgenos completa con los recombinantes y una prueba más específica y más sofisticada que es el ISAC, que luego hablamos en qué consiste. Y luego, para atención primaria de pediatría, pues tienen lo que es el denominado screening de atopia infantil, el Fayato infantil, y el Fayato infantil contiene el 98% de los antígenos responsables de la sensibilización alérgica en este grupo de edad. Contiene alérgenos tales como neumoalérgenos como los ácaros, los epitelios de animales y los pólenes, y luego también contiene alérgenos alimentarios que incluyen la leche, el huevo, el cacahuete, la soja y la gamba, que son los más comunes. Y luego, en base de la orientación clínica y el diagnóstico que nos den, le crearemos la IgE específica contra estos pólenes, estos ácaros, y si la sospecha de alergia es alimentaria, se creará la clara de huevo, la leche de vaca y sus proteínas. Y luego, para la atención especializada del hospital y la atención primaria en adultos, tenemos el screening de atopia de adultos, que en este caso es un Fayato de adultos, que va a contener los antígenos responsables de más del 90% de las sensibilizaciones. Y van a ser mayoritariamente alérgenos de carácter inhalado, que incluyen ácaros, pólenes y epitelios de animales. Y luego, aparte, en caso de que se sospeche de un alérgeno más específico, tenéis la opción en el petitorio de ampliarlo en buscar pruebas y para buscar el alérgeno que queráis. Esto está todo puesto así por criterios de decisión de la demanda y eso. Y por último, hablar de la prueba del ISAC, la prueba más cara y más sofisticada que tenemos, que se trata de una plaquita que va a contener cuatro cuadraditos y en cada cuadradito van a ser detectables 116 alérgenos. Se va a incubar el suero del paciente con una serie de diluyentes y posteriormente esta placa se va a meter en un escáner especializado en el que vamos a ver que este paciente, por ejemplo, este ISAC es negativo porque este paciente no está sensibilizado a ningún tipo de alérgeno. Y nada, estos puntitos que veis aquí son los controles de calidad de la placa para corroborar que la placa está correcta y que ha llegado todo el suero a todo el cuadradito de la placa. Y luego este ISAC sería un ISAC positivo, en el cual podemos ver que este paciente está sensibilizado a gran cantidad de alérgenos. Para considerarse un alérgeno son 3 puntitos en vertical y para considerarse que un alérgeno es positivo, al menos 2 de los 3 puntos tienen que tener intensidad lumínica. Entonces, también se caracterizan por una mayor intensidad lumínica, se van a caracterizar por intensidad lumínica y posteriormente esto también va a ir después a un informe que es entregado a los alergólogos en el que se van a poner aquí los principales componentes alérgenos específicos de los que está sensibilizado el paciente, más los componentes de reactividad cruzada. Y luego el programa que tenemos también lo pone en texto para que
para eso, para ayudar al alergólogo a valorar y a eso. Ya, sin más. Buenos días a todos. Yo soy Luis, pertenezco al servicio de alergología y voy a hacer una breve introducción del tratamiento de esta patología de la esofagititis eosinofílica y luego voy a hablar otra parte del tratamiento. El tratamiento de la esofagititis eosinofílica va encaminado a dos cosas fundamentalmente: a controlar los síntomas clínicos y evitar la inflamación. Con esto que se logra una prevención del daño estructural y funcional a largo plazo. Por lo tanto, los pilares del tratamiento básicamente están basados en un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. El tratamiento farmacológico es con inhibidores de la bomba de protones y con corticoides. Y el tratamiento no farmacológico es con dietas de exclusión o eliminación. Yo voy a explicar un poco en qué consiste esta dieta de eliminación o exclusión. Parece lógico pensar que si en la fisiopatología que explicaba anteriormente existen dos factores que originan la enfermedad, que son el factor ambiental, donde estamos en pico en un alérgeno alimentario, y el otro factor, que es el factor genético, donde después interactúan, aparece la enfermedad. Entonces, si limitamos uno, tenemos una probabilidad de que esta enfermedad entre en remisión tanto clínica como psicológica. Bien, desde hace años esto se intentó. Hay una serie en el año 1995, un grupo en el cual estaban estudiando una serie pediátrica de 10 niños que tenían eosinofilia esofágica y el flujo gastroesofágico. Se les puso tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y al no obtener respuesta se les puso tratamiento con fondo ubicatorio. Tampoco obteniendo ninguna respuesta. Esta refractariedad obligó a hacer un tratamiento con dieta elemental. Estas dietas elementales están basadas en la administración de una dieta en forma de fórmula basal de aminoácidos. Esto quiere decir que se eliminaba la estimulación antigénica con proteínas y se vio el resultado al final que tenía una eficacia altísima. De esos 10 pacientes que se trataron, los 10 pacientes tuvieron remisión tanto clínica como histológica. O sea, desaparecieron los eosinófilos. Por eso es que a partir de ese establecen una serie de estrategias en cuanto a intentar eliminar de la dieta esos alérgenos o potencialmente alergénicos que son capaces de eliminar en un individuo susceptible de producir una respuesta genéticamente inflamatoria de H2 para que aparezcan enfermedades. Entonces, a suprimir estos alérgenos se han creado este tipo de dieta: está la dieta elemental, la dieta basada en las pruebas de alergias y las dietas de eliminación empírica. Comenzamos por la primera, la dieta elemental, como explicaba anteriormente, es una fórmula elemental a base de aminoácidos esenciales. ¿Qué se hace? Pues se somete a este paciente a esta dieta con esos aminoácidos durante 6 a 8 semanas. Por lo tanto, se elimina toda la fuente alergénica de la dieta, quiere decir todas estas proteínas que son alergénicas y son capaces de generar esas respuestas inflamatorias son eliminadas de la dieta. Se agregan carbohidratos y grasas para cubrir los requerimientos nutricionales diarios y después, al cabo de 6 a 8 semanas, se va reintroduciendo cuando se verifica que hay una remisión tanto clínica como histológica, se empiezan a reintroducir los alimentos de forma simple o de forma de grupos alimentarios. Y se vuelve a repetir después de endoscopia, hasta identificar el alimento que suele producir o que está implicado en el desarrollo de la enfermedad. Existen varias series, incluso ensayos clínicos realizados con dieta elemental y se ha constatado y se ha verificado la eficacia o la alta eficacia que tienen. Las dietas elementales tienen una eficacia de más de un 90%, tanto en remisión clínica como histológica, pero, y ahora siempre hablamos de los inconvenientes, tiene un costo elevadísimo. Se utiliza un gran volumen de la fórmula, se utiliza en un gran volumen. El sabor, un sabor muy malo, y a nivel pediátrico se suelen utilizar en la mayoría de los niños sondas nasogástricas, imagínense 6 o 8 semanas o una sonda nasogástrica puesta. Y luego, a medida que se van reintroduciendo los alimentos, pues se va verificando si el alimento es responsable. Por lo tanto, se necesitan un mayor número de endoscopias. Esto lo que nos dice al final es que, claro, la indicación de la dieta elemental es en aquellos pacientes que han sido refractarios al tratamiento farmacológico, con inhibidores o con corticoides. Pasamos a la dieta basada en las pruebas de alergia. Bueno, pues esto es de forma similar, pero ya a nivel de proteína. En este caso, hacemos una dieta exenta de los alimentos que han resultado positivos en las pruebas de alergia. Y también se sigue la misma secuencia: a 6 o 8 semanas se vuelve a repetir a ver si ha habido remisión clínica o histológica.
y las pruebas que solemos utilizar en la cual nos basamos en esta dieta de eliminación son las pruebas cutáneas en PRI con alérgenos alimentarios, con extractos comerciales, o las pruebas cutáneas en PRI by PRI con el alimento fresco. Estas pruebas se pueden combinar también con las pruebas epicutáneas, que son los parches básicamente con alimentos, o la determinación no analítica en frente a estos alimentos o los alérgenos moleculares, como bien puedo ver anteriormente. Esta dieta, lo que vemos es que la eficacia es de un 50% en adultos, un poco menos. Los inconvenientes que tiene esta dieta, y ya nos volvemos otra vez a la fisiopatología, es que la falta de una falta de estandarización en las pruebas epicutáneas por la prueba de parches en niños y adultos, por lo cual no están validadas. Y por otro lado, los malisumas anticuerpos como monoclonal anti-IgE que se ha utilizado en el tratamiento de la esofagititis eosinofílica, hemos visto que no es eficaz en la revisión histológica. Hay algunos pacientes que sí mejoran, pero los eosinófilos en las muestras de biopsia de esofágica no suelen disminuir. Por lo tanto, esto nos explica un poco de que no es una enfermedad dependiente directamente de la IgE y por eso no es insuficiente para guiar totalmente el tratamiento de la esofagititis eosinofílica. Porque está mediado más por un mecanismo celular, una alteración de la barrera epitelial. Por eso el valor de las pruebas es controversial, pero es de utilidad. ¿Por qué? Porque en edad pediátrica el 80% de los pacientes tienen antecedentes de atopia o tienen enfermedad alérgica respiratoria o alergia alimentaria. Y esto nos valdría para señalizar o poner de manifiesto que estos niños tienen un predominio de la respuesta inflamatoria TH. Esto no sería útil. Y por último hablamos de la dieta de eliminación empírica. Pues esta dieta está basada en eliminar los alimentos que son potencialmente más alergénicos de la dieta. Esto se empezó a aplicar desde hace años por un grupo, uno de los primeros, Cabalca, en el año 2006, en el cual se hicieron unas dietas de eliminación de estos 6 grupos de potencial alergénico mayor, como fue la leche de vaca, el huevo, la soja, el trigo, el cacahuete, con los frutos secos del grupo de mariscos y pescado. La eficacia de este tratamiento fue muy buena y luego cuando se sigue la misma secuenciación, o sea, se pone la dieta durante 6-8 semanas, se repiten 2 copias y se ve si hay revisión clínica histológica. Y a partir de ahí se comienzan a reintroducir los grupos de alimentos que han sido retirados de la dieta. Se verificó que había 4 grupos de alimentos que eran los que con mayor frecuencia originaban o desencadenaban la esofagititis eosinofílica. El primero era la leche, le seguía el trigo, después el huevo y después la soja, con ese porcentaje de probabilidad de aparición. Por lo tanto, también se incluyó o se intentaron hacer ensayos con dietas de eliminación empírica de 4 alimentos. Y la eficacia es equivalente a la de 6 alimentos. Por supuesto, en edad infantil, eliminar muchos más alimentos comprometería mucho, sobre todo el requerimiento nutricional que tienen los niños para su estado de salud. Se han desarrollado también dietas empíricas de 1 o 2 alimentos, más frecuentes con la leche y el trigo, y hay resultados alentables, pero se requieren más ensayos para poder validar. La dieta de eliminación empírica, la de 6 alimentos y la de 4 alimentos, el primero tenemos un 74% de eficacia de revisión histológica y la de 4 alimentos un 64%, por lo tanto son equivalentes. Pero, y volvemos al inconveniente, las dietas de eliminación, que sea un solo alimento, que sea provocado por un solo alimento, los eosinofílicos es poco frecuente. Una serie europea se encontró que solo el 35% de todos los pacientes eran provocados por un solo alimento. Sin embargo, 2 o más grupos de alimentos provocaban en el resto de los pacientes la enfermedad. Esto que hace más complejo el seguimiento, porque, claro, estos grupos de alimentos, si es un solo grupo de alimentos, cuando lleguemos a ese, los demás no introducimos al problema. Pero si son varios grupos de alimentos que hay que ir probando, hay que hacer cada 6 o 8 semanas la dieta de exclusión y ver la remisión, si es positivo, se elimina, volver a esperar 6 o 8 semanas. Entonces, eso hace que el tratamiento sea mucho más complejo. Y los alimentos que den positivos deben ser eliminados de forma indefinida. Son dietas que son pesadas, molestas y que generan un gran impacto psicosocial y generan un gran impacto económico. Y preocupación familiar en el paciente porque siempre están pendientes o preocupados si hay contaminación cruzada. Quiere decir, si hay restos de trazas o trazas de alimentos, de huevos, de leche, de frutos secos en los diferentes alimentos que actualmente están comercializados. Y quería hablar también en cuanto a las dietas de eliminación, la secuencia que se sigue normalmente es, tras verificar la remisión de la histológica de la esofagititis eosinofílica, o sea, se instaura la dieta de eliminación, se introduce secuencialmente 1 o 2 grupos de alimentos
y tras 6 u 8 semanas de verificación, si vemos que hay remisión histológica o hay respuesta histológica, se excluye el alimento de forma indefinida. Quiere decir, si este alimento tiene una respuesta de eosinófilo, se mantiene el eosinófilo, ese alimento no puede ser mantenido, se elimina de forma indefinida. Todo, si hay al final endoscopias repetidas, esto puede ser un inconveniente por la edad y por muchísima anestesia de la sedación. Y también una gran carga esencial en el cuidado mental. La dieta de eliminaciones, de forma general, la dieta elemental, que es la más eficaz, es la empírica y la de algo es una dieta que es mucho más radical y, por supuesto, debemos dejarla siempre para ser evaluado el paciente y tratar el tratamiento. La dieta de eliminación empírica de 6 alimentos o la de 4 alimentos, la dieta basada en pruebas valentes, son más fácilmente aceptables, tienen un nivel de cumplimiento superior. Estas últimas deben ser discutidas con los pacientes y los familiares para considerar los factores que incluyen la adherencia, como pueden ser la edad, los factores sociales, el nivel económico, también culturalmente los hábitos alimentarios que tiene cada familia. Por último, quiero dejar esta tablita en la cual están reseñados, estos son una serie de publicaciones de series de pacientes, aunque hay muchos más, estos son unas 15 publicaciones, como el trabajo inicial de Kelly, donde aparece la población de diseño, la dieta, la revisión clínica y histológica, los alimentos causantes más frecuentes, las pruebas que seguían, las pruebas alérgicas por fueron enviadas a este estudio, y bueno, esto para que tengan la constancia de todo el trabajo que se viene realizando en cuanto al estudio de la sustitución clínica. Ahora con Cristina, que va a hablar de la parte de tratamiento. Bueno, ya para terminar, 2 pinceladas sobre el tratamiento farmacológico. En primer lugar, los inhibidores de la bomba de protones, que hacen un efecto antiinflamatorio a nivel del esófago, al igual que los corticoides deglutidos. Este tratamiento se tiene que poner a dosis altas y produce una regresión del 60% a las 8 semanas de tratamiento. Y luego los corticoides deglutidos, que se dan por vía oral, que tienen un porcentaje del 75% y que son la budesonida viscosa y la fluticasona. Luego, aparte de esto, tenemos otros tratamientos ya para pacientes más refractarios, que serían las dilataciones, que ya comentó previamente, pues si hay una estenosis, la única opción es la dilatación, o los corticoides sistémicos, que son muy eficaces, pero que tienen muchos efectos adversos y que son solo utilizados en casos agudos y que descartan sistema de tolerancia oral. En nuestro paciente, tras la segunda implantación, se empleó dieta libre de huevo, soja, leche y trigo, además de metazolito y pasona. En este caso habría evolucionado rápidamente y ya estaba comenzando con estenosis desde un niño de 8 años. Entonces fuimos a por todas. Y nada más.